Amigos de Café Electoral, gracias por acompañarnos como cada semana a través de nuestras redes sociales. Saludamos a la gente que nos escribe amablemente en Facebook, INE Estado de México, y en Twitter, @INE Edomex. Mi nombre es Martín García Casasola y a nombre de la Junta Local del INE en el Estado de México les damos la bienvenida a Café Electoral. Para esta transmisión nos vestimos de manteles largos, nos acompaña el doctor Don Nguyen Hu, él es asesor internacional en materia electoral. Le agradecemos mucho que nos acompañe en Café Electoral, doctor. Gracias a usted para invitarme. Y le agradecemos también su presencia a Lupita Arellano, ella es presidenta nacional de ANSIFEM, a quien también reiteramos el agradecimiento y la bienvenida. Gracias, Martín, muchas gracias a ustedes. Queremos platicar con usted, doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros, sobre su experiencia en el ámbito electoral, particularmente lo que tiene que ver con la observación electoral. ¿Cómo está el país, cómo está México en comparación con otros países del mundo en materia de observación electoral? Gracias para la pregunta. Yo creo que va a ser corta. Yo tuve el privilegio de venir a México en 94 para asistir a un movimiento de observador nacional, lo más importante de mi conocimiento. La historia de la observación electoral regresa hasta el año 85, en caso de las Filipinas, cuando 10% de la población adulta entró como observadores electorales y para luchar contra el régimen de Marcos a este tiempo. Y a partir de ya no hay más movimiento tan importante como en el caso de México. En 94, de los registrados oficialmente, son más de 100,000 observadores nacionales. Y hay otros, yo diría, otras organizaciones que hacen observaciones sin realmente registrarse. Dos características importantes de la observación electoral en México. La primera es que es un movimiento de la sociedad civil, que no son observadores de profesión, son gente activista sociales, trabajan en tema de derechos humanos, en tema de educación cívica, juventud, las mujeres, y por el tiempo, digamos, de elección, se convirtió en observadores electorales. Mi fórmula, cuando hablo con ellos, es de decir, en corto, no hay observadores profesionales, pero hay siempre una observación profesional. Fue parte de nuestro trabajo cuando yo trabajé en el 94, es de apoyar a los observadores con profesionalismo, con técnica. Esta es la primera característica, es que una observación de la sociedad civil, pero con elementos de profesionalismo más y más importante. La segunda característica es que México es probablemente el único país que conozco donde las autoridades federales y los últimos años las autoridades electorales financian, apoyan con recursos a los observadores. ¿Por qué? Porque finalmente la observación también es una organización, es una administración que necesita técnica, pero necesita recursos. Pero las autoridades federales en México nunca quieren aparecer como financiamiento directo. Por eso que el mecanismo es un poquito sutil, es que las autoridades nombran un comité técnico completamente autónomo de expertos mexicanos que deciden sobre los proyectos a financiar. Y para evitar la situación de que yo acepto financiamiento, probablemente tengo que aceptar también las solicitudes amicales de los que yo observo. Entonces, porque la observación es yo diría,
la parte un poquito vigilancia, pero crítica también para en frente de las instituciones si no cumple con la ley. Y finalmente, yo diría, si me permite, hacer una historia larga, de 94 hasta ahora, yo tengo la impresión, puedo equivocarme, tengo la impresión de que la observación de 94 ha cambiado. En 94 y hasta el año 2000, la observación es básicamente vigilancia, prevención y disuasión. Yo estoy como testigo, es como no se puede robar en pleno día. Los que roban en la oscuridad sin testigo. Ahora yo soy la luz, yo soy el testigo. Y ese para evitar que se manipula o que no se respeta las leyes electorales. Pero en los últimos 20 años con las reformas de 96, conozco las reformas de 2006 y especialmente yo diría la autonomización del Instituto Federal Electoral, hay una profesionalización más y más grande y de la administración electoral y de la justicia electoral, ¿no? Y esta profesionalización, esta autonomía y esta conciencia cívica de las instituciones para cumplir con su mandato constitucional hace que la gente, la población, tiene más y más confianza en la actuación de las instituciones electorales, que sea el IFE o el INE ahora, o el tribunal o la FEPADE. Este me parece el punto, la tercera característica. El carácter de la observación se cambió de la disuasión, prevención, hasta que hacia la promoción de valores democráticos. Ahora usted tiene más organizaciones que trabajan sobre la participación femenina, la participación de los jóvenes, la discusión de hoy sobre cómo la ciudadana puede controlar el fake news, las noticias falsas, para tener un diálogo más respetuoso, más argumentado, más informado, que es parte de la práctica democrática. Y yo creo, es el trabajo de los observadores y de la observación electoral en México, ¿no? Lupita Arellano, presidenta nacional de ANSIFEM. ¿Qué papel desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, en este caso ANSIFEM, en este contexto que nos comparte el doctor? ¿Y cómo surge también precisamente ANSIFEM? Sí, muchísimas gracias. Con este antecedente te puedo decir que ANSIFEM fue pionera en la observación electoral. Empezamos a realizar algunas pequeñas acciones, pero significativas en cuanto a observar procesos electorales a nivel local. A partir de mediados y finales de los 80 nos dábamos cuenta de las condiciones democráticas de nuestro país, ¿sí? De tal manera que lo que primero quisiera destacar es que la observación electoral nos ha permitido aportar desde el enfoque ciudadano mejoras a la vida democrática, y esto es invaluable. Esto tenemos que resaltarlo y recordarlo permanentemente, porque muchas de las cosas que hoy podemos celebrar de nuestra democracia, ¿no? Como voy a citar lo que siempre digo, como tener urnas transparentes, que salgan sorteados los ciudadanos, la ciudadanía en general, para estar en la mesa electoral, las autoridades electorales, el tribunal, la tinta indeleble, la forma de escrutinio, etcétera, etcétera. Nos parece lo cotidiano, pero no hace tanto, finales de los 80, no lo teníamos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que nosotras observamos desde ANSIFEM a finales de los 80 es que la ciudadanía tenía mucho que aportar, involucrándose en el proceso electoral, más allá
de concretarse o limitarse a votar. ANSIFEM surge en 1975 y ya desde esos años yo me he pasado revisando la historia institucional. Ya ANSIFEM pedía el perfil del candidato que las mujeres queríamos. En los años 70, 80, ¿no? Ya se animaba a través de los periódicos a que la gente se fuera a empadronar para que pudiera estar en la lista electoral. ¿Sí me explico? Entonces, es un trabajo de ciudadanía a ciudadanía, pero con la enorme riqueza que desde lo cotidiano de la ciudadanía puede aportar al proceso electoral, a la vida democrática del país. Y yo quisiera concretar todo esto en un aspecto que he identificado con mucha claridad. La observación electoral no es un fin, no es nuestra meta, es un medio para construir ciudadanía. ¿Por qué? Porque, por un lado, para muchos de nosotros fue la apertura a la vida pública, darnos cuenta de cómo se dirimían los asuntos públicos a través de un proceso electoral, cómo se elegía, qué legitimidad tenía una autoridad después de un proceso electoral, etcétera. Entonces, para muchos es su primera aproximación a la vida pública, digamos, los jóvenes, e incluso no solo los jóvenes, los que primera vez se acercan a este tipo de procesos. Dos, la construcción de ciudadanía, si bien se abre, también se fortalece. Cuando ya tienes un poco de conocimiento, también se afianzan los valores democráticos, porque te obliga a entender un poco mejor los procesos, las autoridades, cómo se dirimen y sobre todo eres testigo de cómo se hacen las cosas, de tal manera que tienes cierta autoridad para hablar sobre el tema. Y finalmente, no solo afianzas, también amplías tu ciudadanía, ¿no? Para nosotras, para ANSIFEM, siempre el hacer observación electoral nos permite aproximar a las mujeres especialmente a la vida pública para que no termine ahí su observación, sino que continúe en la observación, en la interlocución, en el seguimiento y la evaluación y la incidencia con las autoridades electas. Entonces, para nosotras es un medio y no un fin, es un medio de construir y ampliar ciudadanía. Y te diría dos cosas concretas más. La observación electoral también nos permite construir alianzas, construir redes de trabajo entre quienes desde diferentes ópticas tenemos un interés común que yo diría es consolidar la vida democrática de nuestro país y, por otro lado, involucrar a la ciudadanía en la vida pública de su país, que es una evidencia para nosotras de sentido de pertenencia. Este es mi país, este es el lugar en el que me toca trabajar. Por lo tanto, tengo que hacer algo más que criticar y que señalar y demás, tengo que involucrarme. En este camino, Martín, nos hemos encontrado un sinfín de organizaciones, pero también un sinfín de personas que legítimamente y con un genuino interés quieren aportar. Ahí está la capacidad de la observación electoral de hacer alianzas, de hacer redes, de llevar este mensaje a comunidades que no tan sencillamente reciben esto, ¿no? Este tipo de programas. Hemos llevado programas a zonas indígenas, a mujeres que se saben con la capacidad de inhibir o de influir en el proceso electoral, simplemente con irse a acreditar como observadoras. Y esto te cambia la perspectiva. Entonces, ahí hemos encontrado muchas aliadas y nos da esa ventaja a la observación. Y lo último que quisiera decir es que la observación también nos compromete y nos desafía hacia el futuro. Con esto que dijo el doctor Dong, nos compromete cada vez a profesionalizar más el trabajo de la observación, a tomarlo como una actividad absolutamente de responsabilidad ciudadana que debería de tener un componente ético, ¿sí? Lo dice muy bien el curso de la observación electoral. Tienes que reunir unas ciertas características para tener un valor aportativo como ciudadanos
a la vida democrática. Tiene que tener ética, imparcialidad, ¿no? Ofrecer certeza, etcétera. Tiene que ser totalmente una expresión de estos valores democráticos que ya se mencionaron, pero también del poder ciudadano de participar de manera activa e influyente. Y yo creo que ahí está el reto de la observación. Pues con este mensaje vamos a hacer el primer corte en Café Electoral. Regresamos para hablar sobre la importancia de los seminarios permanentes de observación electoral. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Este 2018 recibirás una visita muy especial. Abre la puerta al CAE. Abre la puerta al CAE. ¡Abre la puerta al CAE! Abre la puerta al CAE. INE, Instituto Nacional Electoral. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 1 de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Estamos de regreso, amigos de Café Electoral. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Dong Nguyen Hu. Él es especialista en materia electoral a nivel internacional, y con Lupita Arellano, presidenta nacional de ANSIFEM. ¿Podrían compartirnos cuál es la importancia, la relevancia que tiene en un proceso electoral organizar seminarios permanentes de observación electoral, doctor? Una visión larga y una visión corta. La visión larga es la siguiente. Hablamos siempre de credibilidad para las elecciones. Todas las elecciones tienen que ser creíbles, especialmente cuando hay un ambiente de desconfianza. Este me parece correcto. Y hablamos siempre también de que ahora la observación es parte del proceso electoral, pero nadie se pregunta sobre la credibilidad de los observadores. Entonces, este es en contexto general, cómo construir la credibilidad de los observadores. Y yo diría, en términos general, la credibilidad podemos pensarlo a dos niveles. El nivel de la creación, por ejemplo, si usted nombra hoy en día el presidente Obama como observador, ya es creíble, porque tiene una larga trayectoria, etc. Pero si no tenemos la credibilidad de origen, tenemos que pensar a la credibilidad del resultado. Es que de origen, por ejemplo, usted va a un médico, va a ver de dónde sale. Si sale de la UNAM, probablemente hay muchas posibilidades que sea un excelente médico. Si sale de una pequeñita universidad, tenemos que ver cuál es su resultado. Este es la misma, yo diría, para mí, es el mismo problema con los observadores. Entonces, la credibilidad de origen es la capacidad, finalmente, de organizarse, de presentar proyectos que tienen una cierta relevancia
para el proceso electoral. Entonces, la autoridad electoral hizo dos cosas que me parece, yo diría, muy sabia. De un lado, la organización del trabajo lo han pedido al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para ayudarlos a las organizaciones de observadores. ¿Y de dónde vienen estas organizaciones? Viene de una selección de un comité técnico de 5 expertos electorales mexicanos que pueden seleccionar en función finalmente de sus criterios propios, pero en función también de la situación nacional. Y después de la selección van a trabajar sobre la organización. Esta combinación de la parte sustantiva y de la parte, yo diría, administrativa, va a dar una cierta, yo diría, coherencia y cierto peso al trabajo de estas organizaciones. Pero afuera de estas organizaciones y de la historia que conozco y ya que lo conté de la observación electoral en México, hay muchas organizaciones que tienen experiencia, que tienen décadas de trabajo en este campo y que tiene yo diría, una larga experiencia en el campo de la sociedad civil, de la educación cívica, que por varias razones no han sido aceptados en este fondo. La idea de este seminario es exactamente es que si la selección financiera de unas organizaciones depende de una institución autónoma que se llama el Comité Técnico, las autoridades electorales reconocen el valor, la contribución, ¿no?, las aportaciones, las reflexiones de organizaciones que han presentado proyectos que pueden, digamos, que no han sido considerados como prioridad ahora, pero no son de ninguna manera, no son irrelevantes para la construcción de la cultura democrática. Este seminario es para dar una tribuna, un espacio a estas organizaciones afuera del Fondo de Apoyo a la Observación para que intercambian de opinión, intercambian y escuchan también los especialistas nacionales e internacionales en los campos de su interés. Claro. Lupita Arellano, presidenta nacional de ANSIFEM, ¿qué mensaje le puede brindar a todas las personas jóvenes que a lo mejor tienen la inquietud de involucrarse como observadores electorales durante los procesos precisamente electorales y que a lo mejor todavía no terminan por convencerse de ser parte, incluso de qué manera pueden estar en ANSIFEM algunas mujeres que puedan estar escuchando este programa? Muchísimas gracias. Uno, como ya lo dijo el doctor, estamos viviendo un proceso cuestionado, un proceso en el que hay muchos dichos, pocos hechos comprobados y en donde la ciudadanía tiene que asumir una responsabilidad de estar presente, de asumir un papel mucho más relevante, de tal forma que quiero invitarles a que se acerquen, en principio, a las organizaciones que estamos organizando justamente el Seminario Permanente de Observación Electoral. En el caso de ANSIFEM, acreditamos hombres y mujeres de acuerdo a la normatividad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Acérquense a través del correo contacto@ansifem.org. Pero si ustedes quieren hacerlo de manera independiente a nivel como ciudadanía, acérquense a su junta distrital, a la junta local, acérquense al INE. Solo nos quedan unos cuantos días para que venza el plazo,
Este vence el 31 de mayo. Es muy sencillo acreditarse. Tienes que llenar una hoja, una solicitud, 2 fotografías y la copia de tu credencial de elector. Una vez incorporado esta documentación al sistema del INE, verificarán tus datos y te darán una cita para tomar un curso de 2 horas no más, y después súmate a cualquiera de las organizaciones que estamos vigilando nuestro proceso. Yo creo que la mejor manera de aportarle algo al país y de dar certidumbre y de volvernos actores influyentes en este proceso electoral es justamente asumiendo esta posibilidad de observar tu elección. La puedes hacer desde toda la jornada, toda absolutamente en la casilla. Puedes patrullar tu sección electoral, puedes estar en la sede del Instituto Electoral, ya sea a nivel distrital, local, incluso federal. Si tienes alguna duda, date la oportunidad de verificar, de vigilar, de contribuir con nuestra vida democrática. El 31 de mayo concluye el plazo. No te quedes sin participar. Reiterando el agradecimiento a toda la gente que nos escribe a través de nuestras redes sociales, un mensaje final, doctor, que quisiera enviarle a toda esa gente que ha estado siguiendo Café Electoral. No, sea demasiado, no sea realmente, no es un mensaje, es de compartir con usted la experiencia. Y yo diría, mi experiencia en campo electoral es que tenemos finalmente que tomar la oportunidad de una elección para exprimir finalmente la personalidad de cada quien, la voluntad del electorado, y que cada voz en sistema democrático que conoce, que vive, dentro del cual vive México, esta voz es una voz que cuenta. No hay voz que no cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema es exactamente preparado para que la ciudadanía pueda expresarse. Y cuando hablo de ciudadanía, hablo de una cosa que usted olvida. Es que el día de las elecciones, de la frontera norte hasta la frontera sur del país, toda la población cumple con el mismo acto, es de ir a votar. Y este es la expresión uno de que yo voto porque yo soy parte de mi comunidad política nacional. Los extranjeros como yo no votamos, y por una buena razón. Ustedes son los miembros de su comunidad. El segundo, es la primera vez también, a través del año completo, usted encuentra el Estado. Porque el Estado que usted encontró en su vida cotidiana casi es muy limitado. Una policía aquí, una vez por mes, pero el día de las elecciones es la expresión del Estado que se vive a través de ustedes. Y sin la fuerza, la estabilidad y la participación activa de la ciudadanía, no hay Estado fuerte posible. Este me parece lo más importante en cada operación electoral. Muchísimas gracias, doctor Don Nguyen Hu, por acompañarnos en Café Electoral. Igualmente agradecemos a Lupita Arellano, presidenta nacional de ANSIFEM, por acompañarnos. ¿Algo que quisiera agregar a la gente en redes sociales? No, pues básicamente hagamos que nuestro voto cuente este 1 de julio. Hoy sabemos que el voto vale. Hoy sabemos que nuestros procesos están a prueba de fuego. Hagamos que la fiesta que estamos preparando, una fiesta ciudadana, no se quede sin los principales invitados, que son la ciudadanía. Entonces hagamos que cada una de nuestras urnas
en todo el país las más de 150,000 urnas que se van a instalar estén rebosantes de votos que definirán el rumbo de nuestro país para los próximos años. Entonces, solo una invitación, ojalá que te animes, haz que tu voto cuente, ahora que tu voto vale. Gracias nuevamente por acompañarnos en Café Electoral y gracias a cada uno de ustedes que nos siguió a lo largo de esta transmisión. Mi nombre es Martín García Casasola y bajo la producción de Gerardo Noriega les agradecemos el favor de su atención. Los invitamos el próximo lunes a que nos acompañen y se tomen con nosotros un café. Café Electoral. Gracias y buenas tardes.